¿Cómo ha sido ese lado personal, ese lado oscuro de una cosa que pasó que pues obviamente cambia vidas? A mí antes me daba pena hablar de eso, pero pues ya lo miro de una manera distinta. Y es que cuando sucede todo lo que se convierte en el caso Colmenares, cada uno vivió su duelo de manera distinta. Mi mamá en esclarecer qué había sucedido, mi papá en trabajar para dar el solvente a la casa, entonces se metió más en trabajar y más en trabajar. Y lo último que mi hermano me dice antes de morir es: no se te olvide que cuando yo no estoy en la casa y mi papá no está, tú eres el hombre de la casa y tienes que proteger a mi gorda. Eso se vuelve para mí un proyecto de vida y mi gorda es mi mamá. Entonces yo no le podía mostrar debilidad a mi mamá. Yo como que corto el hecho de llorar y es la hora en que yo estoy en terapia porque yo ya no lagrimeo. Yo puedo estar triste y me puedo sentir triste y me puedo sentir hecho mierda, perdón la palabra, pero no te lloro. No he vuelto a lagrimear. Pero no solamente me tapé en eso, sino que todo lo que estaba sucediendo y todo ese tema mediático era difícil de asimilar. Yo empecé a no confiar en las personas. Entonces ahí va el ciclo de vida que Jorge tuvo. Entonces yo no confiaba en las personas, llegaba al colegio y me encerraba en la casa. Me llamaban amigos que yo había tenido de la vida, yo no pasaba el teléfono. Empecé a cogerle como recelo a tener amigos y a tener una noviecita, por ejemplo. Porque yo decía, Dios, pues una mujer fue la causante de que no tuviera a mi hermano, entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Entonces empecé a generar una barrera. Sigue virgen hasta hoy, ¿no? Pero, pero ahí va los cambios de la etapa de la vida. ¿Por qué? Después estoy terminando el colegio, me echan de ese colegio en noveno, me pasan a otro, me echan en 11, porque fue a volverme agresivo. Ah, Entonces toda esa tristeza la descargaba dándome la jeta con todo el mundo. qué mamera, man. Y peleaba y no podía. La pelea no era mía y me iba y la buscaba. Ahí todavía no éramos conocidos, sino que estaba empezando a tener alguna relevancia el caso de mi hermano, hasta que finalizando 11, ¡pum!, se volvió el caso de mi hermano, lo que se convirtió en el caso de mi hermano. Me coge entrando a la universidad. Estudié en el Rosario jurisprudencia y entonces estaba estudiando, pues es derecho, sino que allá le llaman jurisprudencia. Estaba estudiando derecho, el hermano del caso más sonado en ese momento del país. Weón, era un rockstar. Pues para los de la carrera, era un rockstar. Entonces era empezar a caminar y que todo el mundo... Entonces yo dije, bueno, algún provecho se le puede sacar a esto, ¿no? Luego el caso se vuelve más sonado y empiezo a conocer a las personas del mundo del entretenimiento. Y entonces empiezo a conocer actores, actrices, gente de la farándula. Y yo digo como marica, pues voy a empezar a salir con esta gente. Y ahí entro, dejo las peleas y entro en el mundo de la rumba y del chupe. Pues de tomar. ¿Y por qué entré en ese mundo? Porque ya estaban empezando a existir las peleas dentro de la casa. Entonces era salir a una audiencia en donde nos teníamos que mostrar unidos como familia, vamos juntos a atropellar esto, montarnos a un carro, llegar a la casa y que se formara el mierdero de la vida entre las peleas de mi papá, de mi mamá, uno sin saber qué hacer. Entonces me entregué mucho a la salida. Y como ya no le tenía que pedir permiso a nadie, porque mis papás se la pasaban en una audiencia a 1, 2 de la mañana, entonces yo cogí a calle y empecé a conocer otro mundo distinto. Ya ahí me fui al otro extremo, ya no era el guardado, sino ya estaba en 85, entraba donde yo quisiera, sin hacer fila, porque ya el caso estaba en su boom. Llegaba a una discoteca y no pagaba por la botella, sino que me la regalaban. Entonces me fui al otro extremo totalmente distinto y todo era para escaparme de ese mierdero que estaba pasando. Luego me toca irme del país y me voy a ir a Madrid. Ahí hago un estudio en ciencias forenses, pero pues la verdad me bebí Madrid, porque acá nadie me conoce, qué bien, delicioso,
me voy a formar o la leyenda que se va a formar de Jorge Colmenares es la que yo mismo creé. Entonces me estaba dando a conocer por quién era yo, porque pues vivía en un país en donde yo era el hermanito de. Acá no, acá nadie me conoce, voy a ser yo por mí. Hasta que una noche, una madrugada, recibo una llamada de mi mamá en donde ella me dice, Jorge, acabo de sacar a tu papá de la casa. Entonces me voy a la universidad a resolver todo porque se me volvió a meter en la cabeza esa última frase que mi hermano me había dicho, de que cuando nadie está, yo soy el hombre en la casa, a devolverme. Y entonces ahí ya estaba viviendo el caso de mi hermano más la separación de mis papás. ¿Y cómo hacíamos para que la gente no se enterara de esto? Porque ese era el prejuicio que nosotros teníamos. La sociedad no se puede enterar de que la familia está completamente disuelta. Entonces hay muchas fotos en donde salimos en las audiencias. Antes salía mi mamá, mi papá, yo y el abogado. Si la gente se pone a buscar la transición, sale mi mamá, yo, mi papá y el abogado. Yo así en la mitad. Entonces mi mamá me decía algo que yo se lo tenía que contar a mi papá y mi papá me decía algo que yo se lo tenía que responder a mi mamá. Pero yo creo que ahí lo hicimos tan bien que nadie se dio cuenta de eso hasta que mi mamá hace un libro y retrata lo que ella estaba viviendo. Entonces eran como distintos cambios de transiciones que estaba viviendo en la vida que me llevaban a tener jóvenes en distintas situaciones. Y nunca contar que mi forma de desahogarme, después de cuando chiquito era dándome, pues peleando, ya un poco más adolescente, más adulto, era tomando. ¿Y hoy qué es? El hablar. Por ejemplo, yo soy feliz acá sentado con ustedes porque esto para mí es terapia, el liberarme, el expulsar, porque ya no sigo siendo ese hombre que cogía la bomba y se inflaba 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 hasta el punto de que, ¡pum!, se reventó. Sí, y me lo guardaba. Yo no era capaz de contarle a alguien. Yo creo que hasta hace un año fui capaz de contar que yo me dejé llevar por el alcohol. Y me estaba ganando la batalla. O por la rumba. Para mí eso era pecado contarlo. Porque si yo estaba luchando por jóvenes para que no vivieran la misma historia de mi hermano, pues yo estoy haciendo algo similar porque me la paso de rumba a rumba. Entonces yo me iba a rumbear con cachucha, con chaqueta, con otra chaqueta, con gafas, o sea, tapado hasta lo que fuera, con tal de que la gente no supiera que yo rumbeaba. Y después yo entendí es por qué no puedo rumbear si yo soy un pelado en esos momentos tengo 29 años. O sea, yo creo que también tenían el derecho de vivir ¿Normal? lo que cualquier adolescente quiere vivir, pero lo llevaba a un extremo. Gracias a Dios nunca consumí drogas, pero en dado caso que yo hubiera llegado a consumir, me llevaba. O sea, me hubiera perdido, pero era para salir de ese entorno. Entonces era como sonríe en la calle, pero por dentro siéntete una mierda. Eso era lo que yo vivía.